Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes, el diácono Roberto Polanco, una vez más, para presentar su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:30 de la tarde, hora del este, 3:30 de la tarde, hora del centro, en este país de Estados Unidos. Y que nosotros se lo estamos transmitiendo a través de Radio María. Y usted puede escuchar utilizando la aplicación Radio María Spanish, que es una aplicación en la cual ahora está cada una de las emisoras del mundo que transmiten en este idioma, en español. Así es que puede sintonizar todas estas emisoras a través de esta aplicación que está en nuestro celular. Solamente busque en su tienda de aplicaciones y allí va a encontrar esa aplicación que yo estoy usando ya y está súper interesante. Puede buscarla como Radio María Play y allí la encuentra. Y entonces allí cuando usted abre, allí va a dar las diferentes emisoras y puede usted sintonizar en vivo, escuchar. Puede sintonizar los podcasts, es decir, las descargas que hay, programas, ver sobre los conductores de los diferentes programas. Veo que por ahí aparece mi persona, hay una foto, diácono Roberto Polanco, ahí está. Y hay otro hermano diácono, Orlando Barros, diácono Franco Foschi, y hay varios más. Y así sacerdotes y laicos que contribuyen con este proyecto, con esta misión de Radio María. Y que bueno, en su programa, Unidos en Cristo, usted va a escuchar libros de la espiritualidad católica clásicos que nosotros leemos, compartimos y comentamos brevemente a nuestra capacidad. Y por eso le llamamos una escuela de espiritualidad. Y vamos en este momento a pedirle al Espíritu Santo que llegue a nuestra mente, a nuestros corazones, para que podamos nosotros hacer el trabajo que nos encomienda en este momento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Pues bien, estamos leyendo ahora el libro que se llama La subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y vamos para el capítulo 6, que trata sobre las 3 virtudes teologales y cómo ellas han de poner en perfección las 3 potencias del alma y cómo hacen ella para trabajar las virtudes, ¿verdad? Entonces dice en el acápite 1 lo siguiente: habiendo pues de tratar de inducir las 3 potencias del alma, entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiritual, que es el medio de la divina unión, necesario es primero dar a entender en este capítulo cómo las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que tienen respecto a las dichas 3 potencias como propios objetos sobrenaturales y mediante las cuales el alma se une con Dios según sus potencias, hacen el mismo vacío y oscuridad, cada una en su potencia: la fe en el entendimiento, la esperanza en la memoria y la caridad en la voluntad. Y después iremos tratando cómo se ha de perfeccionar el entendimiento en la tiniebla de la fe, y como la memoria en el vacío de la esperanza, y como también se ha de enterar la voluntad en la carencia y desnudez de todo afecto para ir a Dios. Lo cual hecho se verá claro cuánta necesidad tiene el alma para ir segura en este camino espiritual, de ir por esta noche oscura, arrimada a estas 3 virtudes que la vacían de todas las cosas y oscurecen en ellas,
Porque como hemos dicho, el alma no se une con Dios en esta vida por el entender, ni por el gozar, ni por el imaginar, ni por otro cualquier sentido, sino solo por la fe, según el entendimiento, y por la esperanza, según la memoria, y por amor, según la voluntad. Pues bien, aquí San Juan de la Cruz nos da una introducción en este acápite 1 de por qué esas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, ayudan a las tres potencias que tiene nuestra alma, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad. Y entonces presenta cómo dice la fe está asociada con qué virtud, ¿verdad? O sea, la fe está con la virtud, o sea, la fe, que es una virtud teologal, está asociada con una potencia que es el entendimiento. Y la esperanza con otra potencia que es la memoria. Y la caridad con la voluntad. Y dice que se va a ir presentando cada una de estas cosas de una manera más detallada más adelante. Pero aquí lo que nos llama la atención es que dice, el alma tiene una necesidad para poder ir al camino espiritual. Y entonces, para poder nosotros arrimarnos en esa unión con Dios, ¿verdad? Tenemos que entender. Tenemos que entender, o sea que tenemos que usar nuestro entendimiento, pero eso va a venir por la fe, ¿verdad? La fe es la que nos va a juntar, nos va a arrimar hacia Dios. Y dice que la esperanza nos va a ayudar en nuestra memoria, es decir, que vamos a tener presente las cosas del Señor. Y el amor nos va a ayudar con la voluntad. Así que vamos a hacer las cosas por el amor que le tenemos a Dios. Vamos a entonces empujar cada acción de nuestra vida. Vamos para la capítulo 2 que dice, las cuales tres virtudes todas hacen, como hemos dicho, vacío en las potencias. La fe en el entendimiento, vacío y oscuridad de entender. La esperanza hace en la memoria, vacío de toda posesión. Y la caridad, vacío en la voluntad y desnudez de todo afecto y gozo de todo lo que no es Dios. Porque la fe, ya vemos que nos dice lo que no se puede entender con el entendimiento, por lo cual San Pablo dice de ella esta frase, dice que a nuestro propósito, dice aquí que la fe es sustancia de las cosas que se esperan. Y aunque el entendimiento con firmeza y certeza consiente en ellas, no son cosas que al entendimiento se le descubren, porque si se le descubriesen, no sería fe, la cual aunque le hace cierto al entendimiento, no le hace claro sino oscuro. ¿Cómo entenderíamos esto, verdad? Es decir, que la fe nos va a llevar a comprender cosas que si quisiéramos leer en los libros y usar nuestra racionalidad, no la vamos a entender. Hay un don que se menciona mucho entre los dones del Espíritu Santo y es el don de entendimiento. Y eso es algo que nos llega infuso. ¿Qué quiere decir? Que nos los da el Espíritu Santo. Usted va a comprender a través de este don muchas cosas bien profundas que quizá usted no sepa ni siquiera explicar. Pero por la fe sabe que vinieron de Dios y que usted las siente que es como cosas ciertas. ¿Por qué? Porque usted ha experimentado la presencia de Dios en el momento de entrar en esas verdades. Es decir, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo que ir a llevar una enseñanza a un grupo de oración, a una comunidad, a veces estoy hablando y me llegan luces así y las comparto y yo mismo quedo sorprendido de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Después me pongo a confirmar eso, quizás leyendo o oyendo a otras personas que son más estudiadas que mi persona. Y digo, wow, esto fue lo que me llegó en ese momento y que compartí. Porque esto lo está haciendo la fe, ¿verdad? Está trabajando con el entender. Y eso
es un regalo de Dios. Solo que tenemos que disponernos nosotros a llevar la fe a otras personas y el Señor nos va a dar lo que necesitamos decir. El mismo Jesús lo dijo. No se preocupen por qué van a decir. El Espíritu Santo hablará por su boca. Es decir, que Él nos va a poner cosas en la mente y va a hacer que la proclamemos, porque Él da el querer y el hacer. Y esto es hermoso cuando uno se acoge al Señor, que Él nos vaya dando esa sabiduría. ¿Se recuerdan de San Esteban? ¿Verdad? Que hablaba, dice que nadie podía rebatirlo. Y era un muchacho joven. Y él estaba iluminado por el Espíritu Santo. Y recibía esas palabras, ese conocimiento que solo lo da el Espíritu Santo. Entonces, de esto nos está hablando aquí San Juan de la Cruz. Vamos ahora a la capítulo 3, dice, pues de la esperanza no hay duda, sino que también pone a la memoria en vacío y tinieblas de lo de acá y de lo de allá. Porque la esperanza siempre es de lo que no se posee, porque si se poseyese ya no sería esperanza. Donde San Pablo dice en los Romanos, dice, es la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, esto es lo que posee. ¿Cómo lo espera? Luego también hace vacío esta virtud, pues es de lo que no se tiene y no de lo que se tiene. Así es. La esperanza es una virtud hermosa que Dios nos pone en nuestro bautismo, esa virtud teologal, y consiste en uno tener certeza de que hay cosas que Dios nos ha prometido y que van a suceder. ¿Verdad? En la palabra de Dios hay tantas promesas. Nosotros debemos leer esas promesas y agarrarnos de ellas, porque son promesas de Dios y no de hombre. Y por tanto, si Dios lo ha prometido, se van a realizar. Tal vez el Señor nos habla a nuestro corazón, o nos habla a través de otra persona que el Señor nos envía. Nos dice, va a pasar esto, te vas a sanar, te vas a mejorar, vas a conseguir el trabajo que estás esperando, vas a poder hacer el viaje o peregrinación que has soñado. Y el Señor nos pone esa certeza. Yo me acuerdo que muchas veces en peregrinaciones nos parecía imposible ir a ciertos lugares, que los precios para esas peregrinaciones eran un poco caros, pero yo le dije una vez al Señor, yo quiero ir a tal sitio, Señor, pero quiero ir a una peregrinación que sea barata, decía yo, y que sea, ¿verdad?, con alguien que nos enseñe, que podamos aprender mucho, que sea un costo que podamos también cubrir. Y llegó el momento y pudimos ir. Y el Señor nos dio tantas bendiciones en esa peregrinación. Es decir, que la esperanza es una virtud hermosa y es, como dice, es querer o esperar lo que no se tiene. Porque si se tiene ya no será esperanza, ¿verdad? Y el Señor nos da una esperanza mayor, que es la esperanza de estar con Él por toda la eternidad. Vamos a la capítulo 4, que dice así, la caridad, ni más ni menos, hace vacío en la voluntad de todas las cosas, pues nos obliga a amar a Dios sobre todas ellas, lo cual no puede ser sino apartando el afecto de todas ellas para ponerle entero en Dios. De donde dice Cristo en San Lucas lo siguiente, el que no renuncia a todas las cosas que posee con la voluntad no puede ser mi discípulo. Y así todas estas tres virtudes ponen al alma en oscuridad y vacío de todas las cosas. Y recuerden que en este lenguaje de San Juan de la Cruz, cuando habla de oscuridad y cuando habla de vacío, nos está diciendo el apartarse de las cosas que no nos dejan acercarnos a Dios, unirnos a Él. Por eso necesitamos oscuridad para pedir la luz, necesitamos vacío para llenarnos de Dios. Eso le decía yo a un joven hace poco, que él estaba inquieto, pero él no se dejaba llenar ese vacío de Dios, porque él decía, quiero hablar sobre estas cosas que me están pasando, pero no me hable de Dios.
¿verdad? Y como diácono me estaba pidiendo a mí que no le hablara de Dios. Yo le dije, tú me perdonas, pero tengo que hablarte de Dios porque es precisamente lo que te está faltando. Tú tienes un vacío allí, lo estás llenando con muchas cosas, pero no lo está llenando de lo que tiene que llenarse, que es de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos puso un vacío y ese vacío solo se llena con Dios, porque ese es el lugar para Él que ha puesto en nuestro corazón. Por eso dice aquí, el que no renuncia a todas las cosas que posee con la voluntad, no puede ser discípulo de Jesús. Es decir, que hay que renunciar a tantos deseos, a tantas posesiones, a tantos apegos, a tantos afectos, dice, que tenemos que apartarnos. ¿Para qué? Para poder finalmente recibir lo que tenemos que recibir, lo que estamos buscando siempre, y es a Dios mismo. Vamos ahora a hacer una pausa y después continuaremos con la segunda parte de este capítulo. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Bien, continuamos con su programa, Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Y estamos compartiendo este libro clásico de nuestra espiritualidad católica, que es el libro Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y aquí vamos para el acápite 5 del capítulo 6. Y dice así, y aquí debemos notar aquella parábola que nuestro Redentor dijo en San Lucas, a los capítulo 11, versículo 5, en que dijo que el amigo había de ir a la medianoche a pedir los 3 panes a su amigo, los cuales panes significan estas 3 virtudes. Y dijo que a la medianoche los pedía para dar a entender que el alma a oscuras de todas las cosas, según sus potencias, ha de adquirir estas 3 virtudes, y en esa noche se ha de perfeccionar en ellas. En el capítulo 6 de Isaías, versículo 2, leemos que los 2 serafines, que este profeta vio a los lados de Dios, cada uno con 6 alas, que con las 2 cubrían sus pies, que significa cegar y apagar los afectos de la voluntad acerca de todas las cosas para con Dios, y con los 2 cubrían su rostro, que significa las tinieblas del entendimiento delante de Dios, y con las otras 2 volaban, para dar a entender el vuelo de la esperanza a las cosas que no se poseen, levantadas sobre todo lo que se puede poseer de acá y de allá fuera de Dios. Qué linda explicación nos da San Juan de la Cruz aquí de estas 2 lecturas bíblicas. La primera es San Lucas capítulo 11 versículo 5, en que Jesús dijo que había un amigo que iba a medianoche a pedir 3 panes. Y él dice que esos 3 panes son las 3 virtudes, ¿verdad? Y que la pedía a medianoche precisamente porque es el momento en que estaba más oscuro, ¿verdad? Y entonces así debe ser con nuestra alma. Tenemos que entrar en una oscuridad de las cosas de este mundo para poder buscar la luz de Dios y buscar esas 3 virtudes que son la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces ir llenando con esas virtudes, las potencias de nuestra alma. Por eso que dice que se ha de pedir de noche para poder perfeccionar nuestra vida, nuestra espiritualidad. Y después en el versículo 2 del capítulo 6 de Isaías, que habla de 2 serafines y habla que tenían 6 alas y que con las primeras 2 alas cubrían sus pies, y que significa cegar y apagar los afectos de la voluntad acerca de todas las cosas, para que nosotros podamos llegar a Dios,
Es decir, los pies que hacen, que nos encaminan, ¿verdad? A ir a un lugar a otro. Y nosotros siempre estamos caminando, subiendo escaleras, caminando hacia lugares en los cuales estamos buscando ciertas mejorías, ciertos placeres, ciertos momentos que nos llenen, ¿verdad? Pero nos llenen materialmente. Y vamos buscando cosas y buscando personas, todos esos apegos que no son Dios. Y entonces, por eso dice que estos serafines se cubrían con sus pies con 2 alas. ¿Para qué? Para no caerle atrás a las cosas que le separen de Dios. Y dice que las otras 2 le cubrían el rostro. Y esto significa que habrá una tiniebla del entendimiento delante de Dios. Es decir, que todo lo que yo razono, todo lo que yo creo que sé, tengo que abandonarlo. Esa es la oscuridad, abandonar todo eso. ¿Para qué? Para que sea Dios el que me llene, el que me infunda entendimiento. Porque el entendimiento como don, el don de conocimiento, no nos llegará si nosotros estamos afanados en llenar nuestra mente de cosas que creemos que son así. Esto me recuerda mucho a Santo Tomás de Aquino, que escribió tantas cosas maravillosas de su teología, ¿verdad? Todo ese resumen que hizo de toda la teología, la suma teológica. Y entonces al final, cuando tuvo un acercamiento con Dios, cuando fue penetrado de la luz de Dios, entonces él entendió que todo lo que había escrito era nada. Y por eso él dejó de escribir. Sin embargo, ¿cuánto nosotros hemos aprendido de toda esa teología de Santo Tomás? Porque había mucha profundidad, pero él pudo llegar a la profundidad de Dios, que es todavía más profunda. Por eso le pareció nada lo que había escrito. Entonces se cubren estos serafines su rostro con las 2 alas, para que haya tiniebla el entendimiento delante de Dios, y sea Dios el que le dé a cada uno de nosotros su entendimiento. Por eso es que ese don de entendimiento es ver las cosas como Dios las ve, que no es poca cosa. Cuando vemos las cosas como Dios las ve, vamos a entender demasiadas cosas que pasan a nuestro alrededor. Y habla de las otras 2 alas que son para alzar vuelo, ¿verdad? Dice, con 2 volaban. Y esto da a entender la esperanza. La esperanza nos va a levantar de donde estamos y nos va a llevar hacia el lugar de Dios. Y esa es nuestra esperanza, estar en el corazón de Dios por toda la eternidad. Vamos a la capítulo 6. A estas 3 virtudes, pues, hemos de inducir las 3 potencias del alma, informando a cada cual en cada una de ellas, desnudándola y poniéndola a oscura de todo lo que no fuere esas 3 virtudes. Y esta es la noche espiritual que arriba llamamos activa, porque el alma hace lo que es de su parte para entrar en ella. Y así como en la noche sensitiva damos modo de vaciar las potencias sensitivas de sus objetos visibles, según el apetito, para que el alma saliese de su término al medio, que es la fe, así en esta noche espiritual daremos, con el favor de Dios, modo como las potencias espirituales se vacíen y purifiquen de todo lo que no es Dios, y se queden puestas en la oscuridad de estas 3 virtudes, que son el medio, como hemos dicho, y disposición para la unión del alma con Dios. Así es. Parece, ¿verdad?, algo muy denso esto que estamos leyendo aquí, pero vamos a ver qué nos está diciendo San Juan de la Cruz de una manera bien sencilla. Dice que hay 3 virtudes, ¿verdad?, que van a inducir las 3 potencias del alma, es decir, que van a estar contribuyendo a esas potencias. Entonces, dice que van informando a cada una de ellas, ¿verdad? Cada virtud informa a una de las potencias, ya dijimos cuáles son. Pero primero dice que tiene que desnudarla y ponerla oscura de todo lo que no fuere lo que Dios quiere que recibamos, ¿verdad? Todo lo que no es relativo a esas 3 virtudes. Entonces, lo va a desnudar, nos va a poner en cero. ¿Para qué? Para que haya una noche espiritual, es decir,
un vaciado, un encontrarnos con Dios, pero debemos dejar todo lo que es de nosotros, ¿verdad? Nuestra carnalidad, nuestra materialidad. Y entonces, dice aquí, vamos a encontrar un momento activo, es decir, una noche espiritual activa, porque el alma va a poner de su parte para entrar en esa situación de unión con Dios, ¿verdad? En esa etapa de unión con Dios. El alma va a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Hacemos un esfuerzo. Y entonces vamos a entrar en una noche sensitiva y vamos a vaciar las potencias sensitivas, ¿verdad? De cosas visibles, cosas materiales y de apetitos personales que tenemos, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar en la fe y vamos a entrar en una noche espiritual y vamos a conseguir ese favor de Dios y vamos entonces a conseguir una purificación para quitar de nosotros, de nuestra alma, todo lo que no es Dios, ¿verdad? Y entonces así las tres virtudes van a ponernos en unión con Dios, unión de nuestra alma con Dios. Qué hermoso esto, ¿verdad? O sea que San Juan de la Cruz llegó a experimentar esto y nos está explicando lo que tenemos que hacer. En definitiva, es vaciarse de lo que somos o tenemos, a nuestros apegos, y dejar que Dios, dejar que el Espíritu Santo nos conduzca a esta unión con Dios. Muy bien. En la capítulo 7 dice, en la cual manera se halla toda seguridad contra las astucias del demonio y contra la eficacia del amor propio y sus ramas, que es lo que sutilísimamente suele engañar e impedir el camino a los espirituales, por no saber ellos desnudarse, gobernándose según estas tres virtudes. Y así nunca acaban de dar en la sustancia y pureza del bien espiritual, ni van por tan derecho camino y breve como podrían ir. Bueno, San Juan de la Cruz en esta cápita nos da una clave. Hay un camino más corto para ir allá, a esa unión con Dios, ¿verdad? Entonces hay un camino más derecho, pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque dice que el enemigo va a tratar de hacernos dar vueltas por todos los lados, ¿verdad? Que con astucia él va a meter el amor propio a nosotros, nos va a engañar, ¿verdad? Nos va a impedir el camino espiritual. Y esto me recuerda a mí lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y tenía un camino para llegar a la tierra prometida, que quizá hubieran hecho ellos en pocos días y duraron 40 años, ellos dando vuelta allí en el desierto. ¿Por qué? Porque no se dejaron guiar por Dios. Hicieron las cosas a su manera y entonces Dios lo permitió, o sea, le permitió o propició que ellos anduvieran errante por allí, por el desierto. Y entonces 40 años en vez de quizá unos pocos meses. Y eso es lo que nos puede pasar en la vida espiritual, pudiendo nosotros llegar a la santidad en muy poco tiempo, como muchos de los santos, que apenas duraron 30 años, 24 años, Santa Teresita, y muchos de los santos, como por ejemplo Santo Domingo Sabio, que murió de 15 años, o sea que consiguieron una altura espiritual grande, ¿verdad?, en poco tiempo. Sin embargo, ¿por qué? Porque ellos se dejaron guiar por Dios y no trataron de buscar sus propios caminos. Por eso dice aquí que hay que desnudarse, ¿verdad? Y dejarse gobernar de las tres virtudes. Para eso Dios nos da estas virtudes en nuestro bautismo: fe, esperanza y caridad, para que ellas nos guíen y nos lleven a la pureza, al bien espiritual, por ese camino derecho y breve. Solo que nosotros nos abramos a que Dios haga lo que Él quiera hacer. Vamos a la capítulo 8, que es el último de este capítulo, y dice: hace de tener advertencia que ahora voy especialmente hablando con los que han comenzado a entrar en estado de contemplación, porque con los principiantes algo más anchamente se ha de tratar esto, como notaremos en el libro segundo, Dios mediante, cuando trataremos de las propiedades de ellos.
Bien, en esta cápita es solo una conclusión y habla algo interesante aquí, que es que debamos entrar en estado de contemplación. Allí es que tenemos que llegar. Esa es la unión con Dios, contemplarlo a Él, vivir en su presencia, experimentar, saborear su presencia. Y dice, esto en realidad a un principiante no lo va a experimentar tan fácilmente. Se necesita hacer ciertas cosas que ya se dijeron antes y dejar que Dios sea Dios, que Él sea el que nos conduzca por ese camino hacia la unión con Él. Gracias a todos ustedes por su sintonía en esta emisora con este programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Y será hasta la próxima semana que estaremos de nuevo con ustedes. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre